un aspecto de construcción crítica y colaborativa en torno a un proyecto que sin duda va a mejorar nuestro entorno y va a mejorar nuestro contexto. Desde esta lógica, pues como ya hemos comentado previamente, Módulo 22 se basa en la implementación de análisis que permiten aplicar la tecnología emergente para la resolución de problemas. Y esta perspectiva sin duda se compone y se basa en el reconocimiento de la utilidad de estas tecnologías emergentes justamente orientada hacia la detección de necesidades, hacia el análisis de la información que ya hemos llevado justamente en las semanas previas, y por supuesto también nos plantea un análisis significativo en torno a la toma de decisiones, que es justamente el trabajo que estamos orientando en esta tercera semana que nos encontramos ya desarrollando nuestro proyecto. Sin duda, la intención es poder resolver problemas específicos de nuestro entorno y desde esta perspectiva poder reconocer todos estos aspectos que de alguna manera se basan en un análisis más significativo y más contundente de los referentes que vamos trabajando. En ese sentido, pues sabemos que ya hemos reconocido previamente el impacto que la tecnología tiene en la sociedad contemporánea, y desde esta lógica reconocemos todos los aspectos que sin duda plantean un criterio más profundo en la manera en que estas tecnologías son utilizadas dentro de nuestra sociedad y que sin duda nos llevan justamente a la toma de decisiones. En ese sentido, bueno, en estas semanas que nos encontramos trabajando este módulo 22, la intención es que de alguna manera podamos establecer un diagnóstico, ya que hemos trabajado justamente en la semana número 1, y que podamos fortalecer este criterio con una base más amplia en la identificación de las necesidades de nuestro entorno y justamente en la profundidad en torno al problema que ya elegimos trabajar, que ya elegimos resolver. Recordando que ciertamente la contextualización del proyecto indica de qué forma nosotros vamos a plantear de alguna manera el reconocimiento de las circunstancias que rodean el problema que elegimos y sin duda que constituyen una fundamentación para el proyecto que estamos construyendo, recordando que ciertamente este trabajo lo presentamos de forma analítica, lo presentamos de forma significativa y que ha sido y ha dado pie a un referente mucho más amplio del trabajo que venimos incluyendo, que venimos desarrollando. Y en esta semana estamos ya en el planteamiento de la planificación. En ese sentido estamos planteando aquellos procesos que nos permitirán de alguna manera establecer las estrategias por medio de las cuales vamos a dar esta resolución al problema que ya conocemos, al problema que ya definimos, al problema que venimos trabajando. Sin duda, el establecimiento de estrategias tiene que ver con, en primera instancia, con la recuperación de los objetivos que nosotros ya trabajamos en la semana 1, recordando que el proyecto que estamos trabajando concretamente sin duda se basa en el reconocimiento de todos los aspectos que van constituyendo este análisis del problema. Y en ese sentido, pues vamos a recuperar en primera instancia el reconocimiento central de esta problemática, pero sobre todo el planteamiento de los objetivos de nuestro proyecto. Recuerden que desde la primera semana comentamos que los objetivos constituyen la manera en que será visualizado este alcance del proyecto. De tal forma que los objetivos resultan ser la base para llevar a un reconocimiento mucho más amplio de los aspectos que vamos identificando, de los aspectos que vamos enfatizando. Y con esta lógica, recuerden que la semana anterior tuvimos la oportunidad de plantear algunas metas para nuestro proyecto. En ese sentido, las metas que nosotros ya logramos identificar, que logramos definir, constituyen ya pues de alguna manera acciones concretas que deberían
ser consideradas para el logro de los objetivos. De hecho, si ustedes recuerdan, hicimos un símil en cuanto a la manera de explicar la diferencia entre objetivos y metas, ya que las metas son mucho más concretas, son medibles, son alcanzables, y decíamos, el símil que nos permite hacer esta explicación es reconocer los objetivos a manera de una escalera que nos permitiría llegar hacia un determinado espacio, pero cada peldaño de dicha escalera sin duda constituiría una meta concreta. Entonces, decíamos, las metas son medibles, son alcanzables, son cuantificables, tienen un espacio temporal y ese sentido pues nos permiten generar esta visualización como tal de un proceso. Entonces, ¿cómo podríamos revisar o entender un proceso? Pues sin duda contemplando que este implica de alguna manera un avance en cuanto a perspectivas, a pasos que nos permitirá tener pues acciones concretas de forma organizada y que de alguna manera se encuentran estructuradas, de tal forma que justamente en este planteamiento de la semana número 3 que ya estamos trabajando, el proceso pues sin duda se asocia a escenarios que nos permiten tener un sistema planificado en torno a diversas acciones y permite de alguna manera tener una referencia de la evolución o de la transformación que se está logrando a partir de este aspecto. Entonces, esto nos lleva de alguna manera a visualizar pues una gestión de procesos que de alguna manera permite pues plantear una organización efectiva que nos lleva a entrelazar actividades concretas y pues tener esta visualización tanto de las actividades como del conjunto general. Entonces, este conjunto de actividades es un proceso en el que están implicados elementos pues complementarios que tienen que ver con el personal, de alguna manera las personas que se van a incorporar en el desarrollo de este proyecto, también las herramientas con las que se cuentan, las instalaciones o los medios por los cuales se van a realizar estas acciones para poder transformar justamente el contexto que ya fue planteado y la manera en que se va a visualizar este proceso desde una perspectiva final. De tal manera que podemos identificar un proceso ya sea lineal, es decir, cuando podemos diferenciar los pasos de forma secuencial, o podríamos también visualizar pues algún proceso con actividades simultáneas que de hecho nos permite tener una ejecución de diversas actividades de forma simultánea y que también nos permite, por supuesto, identificar subprocesos que integran las características generales de un proceso más amplio. Entonces, pues decíamos, la intención es que durante esta semana de trabajo tengamos la oportunidad ya de señalar algunas estrategias generales. Por supuesto, para ello tendremos la oportunidad de hacer un análisis de viabilidad y, por supuesto, llevar también hacia el planteamiento de procesos como tal. Y esto, bueno, nos permite visualizar componentes más amplios en el sentido de a quién se está dirigiendo un proceso, cuáles serían el alcance o las entradas de este proceso y cuáles serían estas descripciones entre las interacciones, entre los subprocesos, entre las personas, entre los tiempos. Esto tendremos oportunidad de definirlo, por supuesto, en esta semana de trabajo y que pues será incluso planteado de forma gráfica, de tal manera que esta semana ustedes ya podrán visualizar un proceso de forma más amplia. Bien, un proceso sin duda contempla el establecimiento de recursos, en el señalamiento de herramientas, de los sistemas que se requieren incorporar, de las personas que están involucradas para su desarrollo, de los tiempos que se requiere alcanzar, etc. Entonces también debemos recomendar actividades que básicamente contemplan tareas y trabajos necesarios para poder convertir estos insumos, básicamente todos estos elementos, en actividades concretas.
Y sin duda esto nos llevará a un esquema de supervisión y vigilancia que de alguna manera nos permite identificar pues el alcance que se está teniendo en torno a estos procesos. Entonces, podemos identificar las actividades que se requiere realizar, su secuencia, su orden, por supuesto, cuál va primero, cuál va después, y el tiempo que necesitamos para desarrollar cada una de ellas. Esto va a permitir tener una visión más clara y más objetiva de las actividades y por supuesto de la aportación de cada elemento como un total, digamos, como un proceso más general. Sin duda, esto sentará las bases para la gestión de procesos, que es uno de los criterios que se estarán trabajando en módulo 23 y que permitirá identificar acciones para ser corregidas o prevenidas en el sentido de que, decíamos, este proceso, este proyecto se va a ejecutar. El próximo módulo ustedes tendrán la oportunidad de realizarlo, de ejecutarlo y pues por supuesto la intención sería dar cumplimiento a los elementos que de alguna manera vamos a planear en esta semana de trabajo. Por eso es que esta semana plantea una importancia pues muy amplia, para lo cual pues se requiere que podamos identificar cuáles son las estrategias que consideramos en el desarrollo de nuestro proyecto. Y bien, perdón, como recordarán, pues primero darles la bienvenida a este espacio. Me da mucho gusto que ya contemos con la participación justamente de los compañeros en este espacio. Es un gusto encontrarme con ustedes, decíamos ya desde el inicio de la sesión. Estas sesiones son abiertas para ustedes y por ustedes, de tal forma que cada vez que ustedes tienen la oportunidad de incorporarse a la sesión y participar de manera activa, pues de alguna manera contribuyendo a la construcción de aprendizajes, al planteamiento y a la construcción de un criterio general en la forma de realizar los trabajos de la semana, sin duda colaboran de forma significativa en este espacio. Y bien, como uno de los mecanismos que hemos estado utilizando para el fortalecimiento de la participación activa en este espacio, justamente estamos utilizando el desarrollo de algunas preguntas guía que nos permite reconocer cuáles son los avances de nuestro proyecto, cuáles son las ideas que tenemos para su desarrollo, pero sobre todo también compartir pues estas ideas con la intención de recibir cierta orientación o cierta retroalimentación que puede venir, por supuesto, tanto de los compañeros como del asesor. Entonces, la intención, por supuesto, es primeramente que podamos compartir los avances que tenemos en torno a la planeación de nuestros proyectos, pero también es necesario y significativo que podamos interactuar en este espacio de forma colaborativa, de tal manera que les invito a, pues en primera instancia, pues comentar la pregunta: ¿cuáles son las estrategias que estás considerando para tu proyecto? Que es la pregunta que estamos justamente compartiendo, pero de igual manera que podamos hacer algún comentario en torno a los planteamientos que realizan nuestros compañeros. Esto sin duda constituye una base para la interacción y el análisis. Recuerden que estos espacios los construimos de forma significativa y colaborativa, pues con el aprendizaje de todos. La intención es que mediante la perspectiva de la sociedad del conocimiento, en la que todos podemos aprender de todos, tengamos esta posibilidad de contar con la retroalimentación, por supuesto, del asesor, pero también de las y los compañeros que están participando en este espacio, para lo cual les invito a hacer uso del chat. En primera instancia, les recuerdo, para responder la pregunta que estamos compartiendo, pero de igual manera para hacer algún comentario o algunos comentarios hacia los aportes que están realizando sus compañeros. Esta sería justamente la intención de poder integrar este referente de análisis. Y bien, como bien saben, estaremos justamente compartiendo la presentación del día de hoy. Y la intención de contar con esta presentación es que de alguna manera tengamos este referente de análisis y de trabajo como un mecanismo por medio del cual podemos referir de manera más amplia y más significativa pues este proceso de trabajo. Entonces, bien, vamos a dar justamente pues un énfasis a cómo vamos a ir construyendo el trabajo dentro de estas fases del proyecto, recordando
que nos encontramos ya en un desarrollo de las actividades para una semana en la que estamos ya planteando estrategias. Entonces, pues este es justamente el trabajo que estaremos desarrollando el día de hoy, justamente como parte de la sesión 5 de Espacio Abierto para el Aprendizaje, que para mí, bueno, es un gusto ir avanzando y encontrarnos ya en esta presentación del día de hoy, que constituye una profundidad pues mucho más amplia y más significativa en torno a los referentes de construcción del proyecto. Y justamente rescatando el análisis que tenemos en torno a las tecnologías emergentes en la resolución de problemas, pues ciertamente sabemos que esta corresponde justamente a una etapa de planificación. Conforme a las actividades que tenemos planteadas en esta semana, tendremos la oportunidad de identificar aspectos que tienen que ver con un planteamiento pues mucho más profundo en torno a la propuesta de solución de un problema. Abordábamos ya hace un momento los criterios que tienen que ver con el desarrollo de un proceso desde una perspectiva integral, pero de igual manera identificar que, bueno, cuando planteamos alguna propuesta de solución a un problema, debemos encontrar ciertamente soluciones aceptables para afrontar y poder resolver la problemática que venimos trabajando desde la semana 1 y que pues debe tener cierta congruencia, debe tener justificación con respecto a las necesidades del entorno y el contexto en el que estas necesidades se están manifestando. De tal manera que la solución no significa aplicar un método o un procedimiento que es inamovible o que no tiene que ver con el contexto, sino que la intención es que dicho procedimiento pues sin duda tenga una significatividad dentro del problema que estamos de alguna manera planteando darle solución, y que de alguna manera también tenga justificación en el ámbito, en el entorno, en el contexto en el cual estamos planificando esta estrategia. Recordemos que pues sin duda el desarrollo de ciertas capacidades o habilidades que nos permiten dar solución a dicha problemática es uno de los elementos que se considera como pues parte de las habilidades que estamos realizando o construyendo en este módulo 22. Y por eso es importante que pues tengamos de alguna manera esta capacidad racional para darle solución y que nos permita ir más allá de la reducción de un problema de forma aislada, sino visualizar de forma completa o de forma integral los elementos que constituyen como tal pues esta problemática. Desde esa perspectiva, pues sin duda constituye un proceso cognitivo que de alguna manera nos irá fortaleciendo en la manera de afrontar soluciones, plantear soluciones y afrontar ciertas situaciones problemáticas, y que nos permite la identificación de estrategias, de tal manera que cuando nosotros estamos buscando una solución deberíamos responder algunas preguntas generales como ¿qué es lo que hace que esta problemática se plantee como tal? ¿Qué debo saber sobre este problema? Recuerden que esto ya lo venimos trabajando desde pues propiamente desde las semanas previas, reconociendo los componentes del problema y su manifestación, el contexto, y que de alguna manera nos permite señalar si se trata de una problemática pues que de alguna manera se encuentra aislada o que se encuentra vinculada a diversas problemáticas. De igual manera es importante identificar por qué y cuándo surge este problema y cómo es que se manifiesta en este contexto, cuáles serían los efectos que de alguna forma constituyen esta problemática. Y esto, como bien saben, ya lo trabajamos desde la semana anterior cuando estuvimos contextualizando propiamente nuestro problema. ¿Por qué y cuándo surge este problema? Pues nos permite reconocer cuáles son los aspectos que de alguna manera no se están integrando, y esto lo pudimos validar justamente con los datos que nos permitieron contextualizar de forma más amplia el proyecto. Esto nos permite de alguna manera identificar cuáles son las alternativas de soluciones posibles y qué es lo que caracteriza una solución que es satisfactoria. Entonces,
La intención es que podamos plantear pues todo el conocimiento que ya hemos podido adquirir sobre el tema, ya que de alguna manera todo este conocimiento resulta ser la base para pues establecer estrategias que nos permitan darle solución y que de alguna manera pues se integrarán en 4 pasos fundamentales, que es la orientación y la sensibilización hacia estos problemas, la formulación propiamente del problema desde diversos enfoques, la generación de soluciones alternativas, que es la etapa en la que nos encontramos, y la identificación y valoración de consecuencias, que será también uno de los aspectos que estaremos trabajando mediante pues justamente el análisis de viabilidad. La intención justamente es poder dar esta orientación y sensibilización hacia los problemas, manteniendo la atención en los involucrados y en los aspectos que nos permitan minimizar esta problemática, pero que de alguna manera nos permitan también valorar cuáles serían los alcances y limitaciones de las estrategias. Básicamente la intención es que podamos aplicar todos los datos que ya tuvimos oportunidad de generar en las semanas previas para establecer cuáles serían las soluciones alternativas, es decir, que el objetivo es encontrar el mayor número de respuestas al problema y pues obviamente la lluvia de ideas puede ser una de las técnicas que nos pueden servir para ir profundizando en estas ideas, en el desarrollo de estas situaciones y que nos permitan crear una solución sin duda para tener mayor certidumbre sobre lo que se va a aplicar. De tal manera que pues ya conocemos algunas técnicas como que nos permiten plantear estas ideas y darles pues de alguna manera una jerarquización, como es la lluvia de ideas, y que yo les recomiendo que puedan justamente iniciar a partir de este planteamiento. Bien, en ese sentido, justamente estamos ya reconociendo que la resolución de problemas de alguna manera necesita el tratamiento de la información. Ya veníamos diciendo que para poder plantear ciertas estrategias que nos lleven a la solución de la problemática, es fundamental que hayamos partido de esta resolución de problemas. De tal manera que el reconocimiento de cada una de las causas que llevan a esta problemática también nos lleva de forma significativa hacia la resolución de los problemas que se está planteando como parte de la estrategia. La intención es que a partir de este tratamiento de la información seamos capaces de llegar hacia una organización y un análisis de esta misma información, justamente planteándola de forma proactiva, es decir, vamos a ir más allá del planteamiento general de la identificación de las causas y consecuencias para el establecimiento de cada una de las soluciones, tanto a corto, mediano y largo plazo. De tal forma que este aspecto constituye una base para la toma de decisiones y que de alguna manera nos permitirá agrupar este desarrollo en cuanto a los parámetros y por supuesto también en cuanto a la relevancia que adquiere cada una de estas perspectivas de estrategia que nos va a llevar justamente a la solución de problemas. Entonces todo ello sin duda debe basarse en la evaluación de fuentes de información. Este aspecto pues es un referente que tendrá que ser necesario para identificar las estrategias que serán parte de nuestro proyecto y que sin duda constituirán una amplitud en cuanto a la manera en que vamos a visualizar esta interpretación del problema. Y bien, pues para ello, como bien saben, estaremos trabajando en nuestro foro de clase. Decíamos desde el inicio del módulo, el foro de clase constituye uno de los espacios más importantes para la construcción de aprendizajes de forma colaborativa y significativa. Constituyen espacios que nos permiten en primera instancia
reflexionar sobre los referentes que nos permiten identificar ciertas herramientas que podremos implementar en la solución del proyecto. Pero más allá de ello, nos lleva hacia la socialización de estos criterios, de tal manera que el intercambio de saberes y experiencias constituye una base fundamental para la identificación general de herramientas que probablemente no habíamos considerado de forma personal. Entonces, son espacios fundamentalmente sociales dentro justamente del modelo educativo de Prepa en Línea CEP. Constituyen una posibilidad de profundizar en el aprendizaje colaborativo y significativo a partir del intercambio de saberes y experiencias. Y en ese sentido, el foro de esta semana lo estaremos enfocando hacia el análisis de la accesibilidad de herramientas para el desarrollo del proyecto. Entonces, recuerden que ya hemos tenido un análisis previo en herramientas concretas para pues justamente el análisis y la organización de ideas, que fue el planteamiento de la primera semana de trabajo. También en la segunda semana tuvimos la oportunidad de referir de manera más amplia algunas herramientas que nos permitieron contextualizar el proyecto. Ustedes recordarán que tuvimos oportunidad de referir herramientas de diversos campos que nos permitieron buscar mayor información, pero sobre todo precisar información concreta y especializada en torno al tema que elegimos trabajar, y en ese sentido pues también constituye una amplitud en torno a los alcances de dichas herramientas. Y para esta semana, en la que estamos orientando justamente la accesibilidad de herramientas para el desarrollo del proyecto, es muy importante recordarles algunos criterios que se manifiestan como parte del trabajo de esta semana. Recuerden que la intención es que podamos reconocer algunas herramientas emergentes que no se muestren de forma concreta en el catálogo de contenido extenso. Entonces, es muy importante que tomemos en consideración que pues ya varias de las herramientas que tienen que ver con la búsqueda de ideas y con de alguna forma también el planteamiento de referentes en cuanto a las presentaciones, al almacenamiento en nube, a la recopilación de información y la presentación de esta, pues ya las estuvimos manejando, y por supuesto esto tendremos oportunidad de verlo con mayor amplitud, por supuesto en la siguiente sesión. Entonces, para el trabajo de esta dentro del foro, les recuerdo que es importante revisar el contenido extenso de la unidad 3. Decíamos, para la siguiente sesión tendremos oportunidad de indagar un poco más sobre estas herramientas para concretar y que tengamos claro cuáles son las herramientas que ya no debemos mencionar, porque estas ya se encuentran en el contenido extenso, y que pues de alguna manera nos permita tener un grado de innovación en torno a la identificación de herramientas que nos permitan pues de alguna manera este desarrollo del proyecto. Entonces vamos a evaluar sus funcionalidades, sus características, su accesibilidad y su usabilidad como parte de la valoración de ventajas y desventajas que estaremos manejando dentro de estas herramientas. Entonces, tomemos en cuenta que esa será justamente la intención en la que podemos integrar un referente más amplio de análisis y de trabajo. Bien, entonces con esta idea vamos a de igual forma recuperar pues estas herramientas como lo veníamos diciendo, pero con una base pues mucho más sólida y más significativa. Entonces recuerden que esta sería la primera de las aportaciones. Les recuerdo que la intención es que podamos presentar el cuadro directamente en el foro, que no lo incluyamos como un adjunto, como un archivo adjunto, porque esto limita la interactividad en este espacio. De igual manera es necesario y es fundamental que la información se presente en una tabla. No es válido copiar y pegar la información sin revisar que se integre en una tabla, dado que no nos permite el comparativo entre las diversas herramientas. Recuerden que hemos compartido previamente ya, tanto en los espacios abiertos para el aprendizaje como dentro de los foros, algunos
tutoriales que nos permite de alguna manera identificar la forma en la que podemos integrar la tabla directamente como mensaje de foro. Como parte de la segunda aportación que realizaremos, recuerden que es el mismo formato que hemos venido utilizando en los foros de clase. Para este foro en especial estaremos profundizando una argumentación que tiene que ver con el análisis de las aplicaciones que ya estuvimos mencionando, de tal forma que en una segunda participación en foro tendremos que profundizar sobre cuál de las dos aplicaciones que ya compartimos en el cuadro nos parece más viable para poderla utilizar en la planeación del proyecto. Esta base es muy importante. Recordemos que decíamos que estamos en una etapa de toma de decisiones, por ello es fundamental que podamos integrar este análisis y este espacio. De igual manera, la intención es que podamos comentar cuáles serían justamente las aportaciones de nuestros compañeros. Tenemos que realizar al menos 2 aportaciones a nuestros compañeros y, por supuesto, realizar conclusiones a las aportaciones realizadas. Ese sería uno de los aspectos más importantes justamente a trabajar. Y bien, también tendremos oportunidad de trabajar ya como parte del análisis de las fases del proyecto. Estaremos tratando justamente un análisis de viabilidad en torno a la planificación y las estrategias de solución. Así es que como bien podemos ver, se trata de una semana muy importante en la que estaremos identificando criterios de trabajo en torno a la planeación de las estrategias de nuestro proyecto. Por eso es una semana fundamental. Como parte justamente de la pregunta que hicimos dentro del chat, es identificar estas estrategias que de alguna manera permitirán darle solución al problema, y por eso es que estamos abordando este referente con un análisis más amplio. Pero estas estrategias que justamente estamos compartiendo el día de hoy en este espacio, las tendremos que integrar en un Excel, en un archivo de Excel, y repito nuevamente, en un archivo de Excel, porque la intención es que podamos hacer una valoración cuantitativa de los criterios de análisis que nos permitan determinar tanto fortalezas como debilidades en torno a estas estrategias. Entonces, la intención es que llevemos a cabo un análisis de la pertinencia de estas estrategias con base en la valoración tanto de estas fortalezas como de estas debilidades. Y sin duda, pues los criterios que vamos a utilizar para realizar esta valoración de alguna manera deben contribuir a hacer esta medición de la viabilidad en cada alternativa propuesta, de tal forma que deberemos determinar en primera instancia si por ejemplo, si los recursos materiales los tenemos a nuestra disposición o no. Si los tenemos a nuestra disposición, sin duda será parte de una fortaleza en nuestra estrategia. Si no tenemos disposición de estos recursos materiales, pues tendremos que considerarla como una debilidad. Lo mismo aplica para los recursos humanos y para los costos implicados. En esta parte de los costos, es muy importante que tengamos una visión amplia sobre aquellos costos que se requieren para realizar pues propiamente la estrategia que estamos pensando. Si estos costos son muy amplios, pues será muy difícil que esta pueda considerarse como una estrategia fuerte, digamos. Y esto será una base para reconocer si de alguna forma tiene más fortalezas o más debilidades. El tiempo estimado para su desarrollo de igual manera constituye un planteamiento importante en el sentido no solamente del tiempo que podríamos tardar en ejecutar alguna de las estrategias, sino incluso de los costos que implica tener pues una estrategia que dure demasiado tiempo. Esto nos llevará de alguna forma también a plantear probabilidades de éxito en cuanto a el desarrollo de esta estrategia. Y por último, estaríamos considerando los riesgos
que implica el llevar a cabo esta estrategia. Obviamente, si se tratan de riesgos ambientales, si se tratan de riesgos económicos, pues tendremos que considerarlo. También tenemos pues alguna especificación de otros criterios o análisis que nosotros pudiéramos considerar si creemos que podemos incorporar algún otro análisis. Entonces, recuerden que la ponderación de la valoración entre los valores que vamos a aplicar en cuanto a las fortalezas o a las debilidades, pues se encuentran directamente relacionados con el proyecto que estamos pues de alguna manera planificando. Nosotros somos quienes estaremos determinando si se trata de pues una fortaleza baja o alta, o de una debilidad baja o alta, y por qué constituye pues justamente una perspectiva de solución en cuanto a cómo de alguna manera. Recuerden que ustedes son ya los planificadores de su proyecto, de alguna manera conocen a fondo la problemática. Ya llevamos varias semanas revisando la problemática, reconociendo los factores que inciden en esta, identificando propiamente de forma cuantitativa cómo se manifiesta este problema y de alguna forma también cuáles son las perspectivas que se requieren para su solución, de tal manera que justamente ya contamos con este conocimiento que nos permitirá establecer pues este grado en cuanto a las fortalezas y a las debilidades, que de alguna manera nos van a permitir valorar esta congruencia entre los aspectos positivos y las complicaciones. Entonces, recuerden que esta fase, dada esta valoración cuantitativa, debe ser realizada en Excel y utilizada las fórmulas del Excel. Para ello, quien no tenga pues claridad sobre cómo realizar o cómo utilizar las formas básicas del Excel, tendremos la oportunidad de mencionarlo en la siguiente sesión. Recuerden que ya tuvimos algunas menciones desde la sesión de las semanas previas, en las cuales incorporamos justamente cómo podríamos utilizar el Excel para la proyección de datos, tanto como para la proyección por promedio como para la proyección lineal. Y en el caso justamente de este análisis de viabilidad que contiene pues el desarrollo o la aplicación de las fórmulas más básicas del Excel, pues con gusto tendremos la oportunidad de profundizarlo de tal manera que haya claridad sobre la manera de utilizarlo. Desde esta perspectiva, recordemos que la intención de esta etapa es justamente que podamos valorar justamente la aportación de Excel en la fundamentación de la estrategia elegida. Una vez que tengamos ya la posibilidad de indagar sobre la viabilidad de las diversas estrategias, tendremos oportunidad de llevar a cabo esta fundamentación en torno a por qué es la mejor solución, qué ventajas nos aporta el desarrollo del proyecto, y por supuesto qué inconvenientes podría traer el proyecto la implementación de esta solución, de tal forma que esto ya nos permitirá tener una valoración amplia y significativa del alcance de las estrategias, pero también pues de alguna manera de las limitantes que podríamos presentar en el desarrollo de esta. Bien, para el desarrollo de la fase 6 estaremos entregando un plan de trabajo integrado pues por los componentes que tienen que ver con la descripción general del proyecto, el objetivo general del proyecto, y básicamente el texto que explica la aportación del proyecto al contexto, a los ámbitos, pues digamos su forma de ligarse con las metas y las actividades a realizar, y la relación de los recursos, todo esto mediante una representación gráfica de las actividades que se van a elaborar como parte de estas estrategias que estamos planificando. La intención de esta fase número 6 es justamente llegar a la planificación. Podría yo decirles que esta es una de las fases más importantes de todo el módulo, porque esta fase justamente nos lleva al planteamiento de rutas de acción. Es decir, una vez que ya determinamos las estrategias a desarrollar, vamos a definir un mapa
para poder realizar estas estrategias. De tal forma que estaremos considerando rutas de acción que de alguna manera se podrán realizar con base en la recuperación de metas y actividades de las fases previas. Recuerden que todo el proyecto siempre debe de provenir de un análisis previo, es decir, a estas alturas cada una de las fases que nosotros nos encontramos desarrollando en torno a nuestro proyecto constituyen pues sin duda acciones concretas que deben ser incorporadas a las reflexiones previas. Entonces no vamos a hacer pues una fase que no tenga que ver con el trabajo que estamos realizando, sino la intención es que podamos recuperar todos los aspectos que ya venimos trabajando, y para ello pues estamos determinando estas rutas de acción que serán realizadas justamente mediante un mapa de proceso, un diagrama de proceso. De igual manera estaremos valorando las características que tienen que ver con el análisis de los recursos, el cual veremos en un momento, y por supuesto el planteamiento del cronograma de actividades, es decir, la determinación de los tiempos para el desarrollo del proyecto. Y bien, esta planificación de las rutas de acción considera que debemos partir de una identificación en la definición de las rutas para el desarrollo de actividades. Recuerden que vamos a referir de forma clara y específica rutas de acción. Y para ello, por supuesto, tendremos algunos recursos que podemos profundizar en la siguiente sesión y que nos llevarán a tener herramientas y mucho más claridad sobre la forma de planificar este diagrama de proceso. De tal manera que, bueno, por ahora es importante que vayamos pensando en las estrategias. Sin duda tendremos la oportunidad de profundizar en estas rutas de acción que nos lleven a la planificación de los criterios que nos van a permitir poner en acción este proyecto. Entonces, sin duda tendremos la oportunidad de definir, como decíamos, si se trata de un proyecto lineal o si se trata de un proyecto que va a tener estrategias simultáneas. También esta definición del proceso será realizada con base en la relación de las actividades y de su tiempo de desarrollo. Sin duda tendremos oportunidad de tener mucho más claro los avances que se requieren en torno al proyecto conforme a los tiempos que cada una de las estrategias requiere para su desarrollo. Y bueno, esto nos permitirá tener un tiempo estimado para cada una de las actividades y que de forma gráfica nos va a permitir integrarlo dentro del cronograma de actividades. Entonces, esto, dejemos ya, son aspectos que serán trabajados en la fase número 6 del proyecto y que sin duda constituyen un referente fundamental para ir reconociendo los avances de nuestro proyecto, pero también ir reconociendo la manera de poder aplicarlo. Entonces, concretamente esta fase será fundamental para el trabajo que ustedes tendrán que realizar en el módulo 23, que se define en torno a la gestión del proyecto. Por eso es que es importante que esta fase se encuentre bien realizada. Recordando de igual manera que estaremos recuperando algunos elementos en torno a la planificación del proyecto, que básicamente nos permite una descripción general del proyecto. Estos son aspectos que ya hemos trabajado en las semanas previas. Se trata de recuperarlos y pues hacerlos digamos visibles en esta etapa de planificación. Entonces vamos a recuperar los elementos que tienen que ver en torno a la problemática, la necesidad u oportunidad de mejora para poder plantear pues un objetivo general o propósito de nuestro proyecto. Recuerden que esto ya lo trabajamos previamente. La intención es que podamos recuperarlo. Esto nos permitirá integrar un texto que explique la aportación del proyecto en el contexto y los ámbitos en los cuales va a tener influencia. Es decir, por qué se quiere hacer este proyecto. También tendremos que recuperar las metas que implica hasta dónde se quiere llegar y organizar las actividades que implica la realización del proyecto. Todas estas preguntas ya las hemos
reflexionado en fases previas. Entonces, para esta fase número 6 solo se trata de recuperar lo que ustedes ya plantearon para poder realizar 3 acciones fundamentales. Decíamos, la primera de ellas es el mapa de proceso. La segunda es este cuadro de análisis de recursos en el cual vamos a plantear las actividades que ustedes ya recuperaron justamente en este diagrama de proceso, y van a poner las mismas actividades del diagrama de proceso dentro de este cuadro. Y vamos a hacer un análisis de los recursos materiales que se requieren. Es decir, si vamos a hacer un curso de capacitación, pues, por ejemplo, en torno al desarrollo de alguna problemática, ¿cuáles serían los recursos materiales que se requieren? De igual manera, si se requiere la incorporación de algún recurso tecnológico, es necesario mencionarlo. Y los recursos financieros que van a requerirse para cada uno de ellos. En cuanto a los recursos financieros, es importante que se haga un cálculo, aunque sea pues de alguna manera general, en torno a los recursos, al dinero que se requiere para realizar esta actividad. Y por supuesto también los recursos humanos que tendremos que considerar para su desarrollo. Entonces, como vemos, esta fase número 6 es una fase fundamental, pero que de igual manera requiere que dediquemos un tiempo suficiente para llegar a la toma de decisiones. Por eso pues básicamente de alguna manera les sugiero que iniciemos la realización de estas fases de esta semana, porque son, sobre todo la fase número 6 es una fase que requiere de tiempo para el desarrollo de la misma. Entonces nos requiere bastante tiempo. No la dejemos hasta el final de la semana, en las últimas horas del día, porque no alcanzaremos a realizarla, y se trata de una fase fundamental. Les recuerdo, esta fase número 6 constituirá la planificación de su proyecto, y que si ustedes no tienen realizada esta fase, va a ser complicado la gestión del proyecto en módulo 23 sin esta fase. Entonces, pongamos pues obviamente énfasis en realizar pues esta fase y dedicando el tiempo necesario para poder realizarla. Entonces, bueno, pues sin duda estamos ya en el planteamiento de las dudas que podamos tener en este espacio. Recuerden que la intención es que estos espacios constituyan un referente más amplio del trabajo que nosotros realizamos para la construcción de nuestro proyecto y de nuestro análisis. En ese sentido, bueno, sin duda es importante, o ha sido importante, la participación que vamos generando, y que, bueno, por supuesto estaremos dando lectura a partir del espacio que tiene que ver pues en torno a la participación. Entonces, bien, vamos a partir justamente de algunos de los recursos que tenemos integrados justamente para el análisis de viabilidad en esta sesión número 5, y que me gustaría compartirles como parte del trabajo en esta sesión. Entonces, comparto un pequeño recurso. ¿Proyecto empresarial es viable? ¿Cómo saber si mi proyecto empresarial es viable? Esta es la pregunta que se hace cada persona que quiere emprender y poner en marcha una iniciativa. Es muy difícil predecir el éxito de un proyecto empresarial antes de iniciar su actividad, pero sí se pueden realizar una serie de reflexiones y cálculos previos que nos ayudarán a minimizar los riesgos y anticipar los problemas que puedan surgir en su puesta en marcha. No pienses solo en la viabilidad económica de tu proyecto empresarial. La viabilidad puede abordarse desde diferentes perspectivas. Vamos a ver las principales. Viabilidad de la idea. Nuestra idea empresarial debe tener sentido en la sociedad. A veces no basta con una buena idea, sino que es necesario que la sociedad esté receptiva para acogerla. ¿Esta idea aporta algo diferente? ¿Conocemos el ciclo de vida de mis productos? ¿Tiene sentido desde la perspectiva empresarial desarrollarla en este momento? Viabilidad técnica. ¿Te imaginas una empresa de viajes a la Luna? Podría ser una buena idea, pero su puesta en marcha requiere unos recursos que no son fácilmente accesibles. Debemos preguntarnos si la tecnología, los recursos materiales y humanos o el conocimiento necesario para desarrollar nuestra idea están a nuestro alcance. También si es sostenible desde la perspectiva medioambiental, o si somos muy dependientes de materias primas de difícil acceso. ¿Nuestra actividad está regulada por normativas estrictas? ¿Tenemos las patentes de los procesos implicados en nuestra empresa?
¿Es fácil contar con recursos humanos que tengan la preparación que necesitamos? Viabilidad comercial. Una empresa solo tiene sentido si existen clientes dispuestos a pagar por adquirir sus productos o disfrutar de sus servicios. Debemos analizar nuestro mercado, conocer su tamaño, ver cómo está desaturado de competidores. ¿Podemos acceder a nuestros potenciales clientes y a los canales de distribución? ¿Se espera un crecimiento del mercado en el futuro? ¿Podemos vender en otras zonas? Viabilidad económico-financiera. Cuando se habla de viabilidad, normalmente se suele hablar de la viabilidad económico-financiera. Se trata de analizar si la empresa contará con los recursos financieros necesarios para producir y vender, así como si la previsión de ingresos es suficiente para cubrir los gastos. Es recomendable realizar unas previsiones realistas y plantear diferentes escenarios hipotéticos para anticipar nuestras estrategias. Uno optimista en el que nuestras ventas sean altas, pero también uno pesimista en el que la respuesta del mercado sea baja. ¿Podemos afrontar las inversiones necesarias? ¿Tenemos previsto cómo obtener el flujo de financiación que necesitamos? ¿Nuestra cuenta de resultados será positiva? ¿Nuestra tesorería soporta bien el día a día de la empresa? Y para finalizar, no debemos olvidar el factor personal. Los emprendedores hacen a las empresas grandes, por eso antes de empezar, reflexiona y realiza un análisis interno. Todos podemos ser emprendedores, ya que no hace falta tener unas cualidades extraordinarias para emprender, pero es conveniente estar en un momento apropiado y tener claro qué objetivos personales esperamos alcanzar emprendiendo. El tiempo que le puedas dedicar a tu proyecto es importante. Ten en cuenta que emprender va a exigirte mucha dedicación. Nuestra actitud también es muy importante y nos ayudará a sobreponernos ante las adversidades. Una actitud positiva es siempre una excelente compañera. Afronta tus retos con optimismo y recuerda que todas las dificultades se acaban superando. Esperamos que tu aventura emprendedora sea lo más satisfactoria y gratificante. Como hemos podido ver, la viabilidad depende de muchos factores. Una manera de poder analizar todos estos factores es haciendo un plan de negocio. Si quieres hacer tu plan de negocio, visita la web tuplandenegocio.es, donde te guiaremos para realizar tu propio plan desde cualquier lugar con acceso a Internet. Si quieres más información sobre este y otros temas relacionados con empresas, entra en activacionempresarial.gobex.es. Bien, y recordemos que este análisis de viabilidad sustentará la posibilidad de llevar o no a cabo pues diversas acciones dentro del proyecto. Por eso es que es muy importante que de alguna manera seamos críticos en torno a lo que es posible o no es posible realizar. Sin duda podríamos identificar quizá que los recursos que estamos considerando para una determinada estrategia pueden sobrepasar, digamos, lo que estamos considerando en el proyecto, y esto también será importante de poder definir en este espacio. Entonces, sin duda, toda la información que podamos recopilar a partir de ello, pues sin duda nos permitirá de alguna manera valorar si estas estrategias resultan o no viables, y de tal forma que podamos, en caso de que no se puede contar con, en todo caso, por ejemplo, con los recursos económicos para realizar una estrategia, a pesar de que pueda ser muy buena, pues se pudiera pensar justamente en la gestión de recursos a partir pues de la ayuda o el apoyo gubernamental, si es que hay programas para su desarrollo. Sin embargo, en caso de que esto no se encuentre planteado, pues tendríamos que considerar que quizá esta estrategia no fuera viable. Recuerden que todos los planteamientos que nosotros podamos realizar de forma concreta, sin duda nos ayudarán al desarrollo del proyecto, por supuesto en la parte que veníamos ya comentando del módulo 23, que se orienta hacia la gestión de este proyecto. Entonces, toda la posibilidad que podamos tener con mayor amplitud en torno a las limitaciones y al alcance que pueda tener el proyecto, sin duda nos será de gran apoyo y nos será de gran ayuda para el momento en que llevemos pues este proyecto a mayor profundidad. Entonces, pues sin duda agradezco mucho las aportaciones que han realizado en torno al desarrollo del proyecto, y que sin duda de alguna manera nos permiten identificar algunas estrategias que estamos pensando. Recuerden que para el desarrollo del análisis de viabilidad se requiere que nombremos o pensemos en al menos 2 estrategias, idealmente de 3 a 5 estrategias.
porque esto nos permite de alguna manera contar con un referente más amplio sobre lo que puede ser aplicado y no tener que limitarnos a solamente una de las estrategias. Entonces no es válido presentar solo una estrategia, pensemos en más. Y bueno, sin duda, decíamos, las estrategias van a ir en función de la problemática que nosotros estamos decidiendo trabajar, pero sí se recomienda que sean entre 3 y 5 para que podamos tener esta amplitud de decisión. Entonces, pues sin duda espero que esta sesión les haya sido de utilidad para ir pensando en estas estrategias que podemos incorporar en este proyecto. Y bueno, para mí es un gusto siempre encontrarme con ustedes en este espacio. Estaremos teniendo nuestra próxima sesión de espacio abierto para el aprendizaje el próximo viernes, y sin duda estaremos compartiendo la invitación previamente para que puedan planificar su asistencia. Les agradezco mucho la participación activa realizada en este espacio y por supuesto les recuerdo que esta sesión queda grabada para su consulta y análisis. Que tengan un bonito miércoles y nos estamos viendo el viernes.